Esta pregunta es para ti. ¿Es el Clásico Mundial de Béisbol el futuro de este deporte? ¿Por qué te lo digo? Pero quiero que primero te animes y me lo comentes acá en la caja de comentarios. Este es un debate que salió en los Estados Unidos sobre las principales personas involucradas en este deporte cuando estaba realizándose el Clásico Mundial de Béisbol y empezó una comparación un poco odiosa que empezó a hacer ruido y que dejó opiniones divididas. Se trata de si el Clásico Mundial de Béisbol puede superar o no a la Serie Mundial hoy y en el futuro. Pero primero vamos a hablar de los éxitos, por así decirlo, de lo que nos dejó este World Classic Baseball o World Baseball Classic de 2026, esta edición que tuvo 47 juegos, que movilizó a 1.2 millones de fans en 47 juegos y lo que representó un aumento del 24% en comparación con la edición de 2023. Te sigo hablando de números y te sigo para darte un poquito de contexto por qué empezó esta comparación en los Estados Unidos, y es que también en la final Venezuela versus Estados Unidos, pues 10.4 millones de personas fue el pico del rating que según las medidoras y estas empresas que se encargan de consultar este tipo de mediciones y se encargan de ver cómo está la situación deportiva y cómo se está viendo y analizando, pues 10 millones de personas significa más que todos los partidos, fue una vista más alta más que todos los partidos de postemporada de la MLB en 2025. Entonces estamos hablando de que empiezan a sumar números, que empiezan a llamar muchísimo la atención, y tanto así que creo que el Clásico Mundial de Béisbol se va a convertir en un problema para la MLB por el tema de la organización, y ya un poquito más adelante también te voy a comentar esto. Y otro de los, por supuesto, de los más aciertos, de los mayores aciertos que tuvo el Clásico Mundial de Béisbol es que tuvo transmisión en 173 países. Estamos hablando de que es muchísimo más masivo el alcance en países en lo que tiene el Clásico Mundial que tiene la Serie Mundial. Pero este debate empezó en los Estados Unidos cuando transcurría esta competición y no todo el mundo estaba de acuerdo. Por ejemplo, el jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, participante también de la selección de Estados Unidos que perdió contra Venezuela en la final, pues él dijo que cree que nunca había visto un ambiente así, que cree que este es otro tipo de juego, y le dio mucho más importancia al Clásico Mundial de Béisbol que a la Serie Mundial, a lo que salió un ex Yankee de Nueva York también, que ahora hace vida en la televisión, que se llama Derek Jeter, un famoso jugador exjugador de béisbol, para quien lo recuerde, una de las glorias del béisbol, según muchísimas personas, dijo que el que diga este tipo de afirmaciones es porque nunca ha jugado una serie mundial. Y también tenemos el caso, para darle una tercera visión a esto que estamos conversando, de Bryce Harper, el estadounidense también que formó parte, que él cree que los Juegos Olímpicos van a ser el evento del béisbol más importante de todos. Entonces tenemos tres visiones distintas. La de los Juegos Olímpicos la vamos a dejar para 2028 y estamos aquí. ¿Es más importante el Clásico Mundial o es más importante la Serie Mundial? Después te voy a dar números sobre la Serie Mundial y los números que nos dejó el año pasado al menos. Pero, ¿qué piensan ustedes y qué piensan los que están acá? Los dos son importantes. La Serie Mundial es importante para el fanático estadounidense duro de béisbol, y también sabemos que muchos japoneses, muchos americanos del continente, venezolanos, dominicanos, están pendientes de lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas. Y el Clásico Mundial de Béisbol está para los demás, para también los japoneses, los americanos, los europeos. La historia de Italia nos dejó, oye, emocionadísimos también con cómo se empezará a desarrollar este deporte en ese país que probablemente no tenga mucho de béisbol, es más futbolero, pero son esas historias lo que nos dejan. Nos deja también historias, por ejemplo, de Brasil, que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, y hubo un video, no recuerdo si era un pitcher, pero estaba dominando la pelota de béisbol como si fuera de fútbol. Y qué bonito, ¿no? Poder hacer ese encuentro de nacionalidades, de deportes, de combinarlos y darle visualización. Me parece que los dos eventos son importantes. La discusión, evidentemente, viene por los gustos, pero a mí particularmente en los dos, este año, o por lo menos la Serie del Mundial del año pasado, me dejó de verdad que una de las mejores series mundiales que he visto. El juego 6, el juego 7, espectaculares. No hay juego de béisbol más emocionante que estos últimos dos. Y el clásico, evidentemente, toca una fibra porque estaba participando Venezuela. Además que en la Serie Mundial también teníamos participación de venezolanos. Pero el Clásico Mundial de béisbol nos deja más alegres todavía porque Venezuela ganó ese campeonato, y además que el venezolano le gusta el béisbol, lo ha seguido. Habíamos tenido unas decepciones, nos redimimos este año.
Y que me parece a mí que sigan más competencias para esto, porque tenemos una plataforma, tenemos un público bastante grande. A pesar de que el béisbol es viejo, a pesar de que el béisbol es largo, a pesar de que el béisbol para uno es aburrido y que han adecuado las normas para reducir los tiempos, el béisbol sigue rompiendo récords. Allí lo tienen. Esta es la muestra. ¿Qué es importante? Complacer los más gustos que se puedan porque es más entrada de dinero, es más visualizaciones, es más expansión del deporte. Que se sumen ahora en los Juegos Olímpicos y que le den chance a las grandes ligas de participar. Yo creo que eso sí va a ser un jonrón con 4 bases. La importancia se la va a dar cada persona. Yo creo que lo que se puede medir es el impacto. Como dice Elena, en Estados Unidos es muy importante la Serie Mundial. De hecho, le llaman Serie Mundial, pero realmente se disputa en Estados Unidos. Algunos partidos se disputarán ahora en Europa, en Japón, la serie que llevan algunos países, a México también. Pero lo que sí es una realidad es que el impacto global que tuvo el Clásico Mundial reciente creo que no lo puede tener la Serie Mundial o la Major League Baseball. Y yo creo que allí hay una gran diferencia y hay un punto a favor del Clásico Mundial. Ahora, si importa uno más o el otro, yo creo que no solamente va a radicar en qué importancia le dé el fanático de béisbol, no. Yo creo que va a radicar en la importancia que le dé la Major League Baseball a los otros torneos, porque si siguen creyendo que el béisbol es solamente la Major League Baseball y las ligas invernales y que no va a haber nada más importante que la Major League Baseball, seguramente se van a esforzar de que así no sea. Ojalá escuchen al público y se den cuenta que hay también un interés en conocer el deporte, porque ellos te dicen, estamos interesados en que el béisbol y la disciplina sea practicada en todo el mundo y estamos a favor del crecimiento del béisbol en todo el mundo y por eso estamos promoviendo el consumo del béisbol a nivel mundial. Pero la realidad es con las restricciones, los calendarios tan complicados y la importancia que le da el mismo norteamericano al béisbol de las grandes ligas, hace que haya una contradicción. Así que yo creo que lo que es irrefutable es que el impacto que tuvo el Clásico Mundial de Béisbol, tanto en Japón como en Italia, como en Venezuela, en Dominicana, Puerto Rico, que son países clásicos, tradicionales, Cuba, es algo que no te lo da. El nacionalismo es algo que genera tanta pasión que no te lo puede dar una serie mundial. Por más de que haya participación de atletas de tu país, no va a ser lo mismo un mundial que una serie mundial. Ahora, eso lo digo yo que tengo un equipo que me representa como venezolano, pero capaz por el estadounidense es normal que la serie mundial sea lo mejor, pero es porque lo que conocían hasta ese momento. Ahora se abre la ventana, se abre la cueva y están descubriendo que hay algo más allá de la Major League Baseball y yo creo que gustó bastante. Si no, pregúntale a todos esos gringos y japoneses que estaban preguntando what does mean ponche. Bueno, señores, la verdad es que este debate siempre va a ocurrir. Este es el debate entre clubes, deporte de clubes, enfrentamientos entre clubes, enfrentamientos entre selecciones. Existe hace muchos años, va a existir para toda la vida, hasta que, bueno, desaparezcamos como seres humanos o desaparezca el deporte. ¿Por qué te da tanta risa? El apocalipsis. Bueno, en fin, lo cierto es que este siempre va a ser el debate que va a ocurrir, ¿no? Y esto tiene que ver porque hay gente que le gusta ver más el enfrentamiento entre países, como de repente Brandon, que se siente más identificado de esa manera, y hay personas que se sienten más identificadas con la representación que hacen los clubes deportivos, etcétera, etcétera, y que conectan más allí. Al final del día, esto tiene que ver con, básicamente, ¿cuál es el consenso mundial? ¿Qué es lo que nos dice el consenso mundial? El consenso mundial en cuál deporte, cuál competencia tiene más prestigio es lo que verdaderamente va a determinar si una competencia tiene más prestigio que la otra. Y ese consenso mundial no va a ocurrir ahorita. Tal vez ahorita todo el mundo dice que es el clásico porque acaba de terminar. Los venezolanos van a decir que es el clásico porque acaban de salir campeones. Y así. Y los japoneses porque tienen 3 campeonatos, etcétera, etcétera. Por otro lado, los americanos van a decir, no, es nuestra serie mundial, produce más dinero, esto es más importante, etcétera, etcétera, al menos para nosotros. Y entonces va a ocurrir esa cuestión, pero es el consenso de la mayoría de la población del mundo lo que va a definir esto. Y ese consenso además nunca es definitivo, porque siempre puede cambiar, pero las respuestas siempre de qué es más importante que qué, las tiene el consenso. Bueno, vamos a hacer una comparativa de audiencias, ¿no? En lo que fue, ya sabemos que el Clásico Mundial de Béisbol dejó 10.4 millones de espectadores en la final, 55 millones de impresiones en redes sociales en 15 días. Es un número significativo, ¿no? Para lo que movió y generó esto, pero vamos a hacer una comparativa ahora. Vamos a ponernos sobre la Serie Mundial 2025, donde los Dodgers salieron campeones.
frente a los Azulejos de Toronto. En el juego 7 hubo un pico de 31.5 millones y una audiencia total tuvo de 51 millones, esto principalmente en 3 mercados, Estados Unidos, Japón y Canadá. México también tiene un gran pedazo de esa torta allí, pero prácticamente la audiencia viene de esos 3 países, los 3 principales que les comenté anteriormente. Entonces ahora ponemos a pensar, ¿pero qué está pasando en el béisbol? ¿De verdad el béisbol ha disminuido su audiencia o ha aumentado su audiencia, al menos las series mundiales, ¿no? Viendo en Estados Unidos. Y hay una disminución de la audiencia considerable. Esto va en un tema generacional y es un tema de preocupación para la MLB, para la Major League Baseball. Y tanto es así que, por ejemplo, el juego 7 de 1986 entre Mets y Red Sox atrajo a casi 60 millones de personas solo en los Estados Unidos. El juego del 1980, el último juego, tuvo 40 puntos de rating. O sea, ¿saben lo que era en aquel momento meter 60 millones de personas viendo un solo canal de televisión? Es algo que no logran ahora y que ha perdido con el tiempo, pero bueno, vienen unas consecuencias. Esto es multifactorial, lo del béisbol. Y por eso sale el Clásico Mundial de Béisbol. Y entonces aquí viene la pregunta, si el Clásico Mundial de Béisbol es un aliado o es un enemigo del futuro del béisbol, y yo creo que tiene un poquito de ambos. Y el primero, ¿por qué tiene un poquito de ambos? Es que si bien un jugador se te lesiona con todo este tema de los seguros y todo, son los equipos de béisbol de las grandes ligas los que pierden esos contratos de 300 millones que pagan, y que es una locura la cantidad de dinero que le pagan a muchísimos beisbolistas, al menos los de mayor élite, y ahí empieza el conflicto de intereses. Pero ahora, ¿qué pasa y cuál es la parte de que es un aliado? Oye, es el mayor elemento que tú tienes para poder internacionalizar el béisbol y que se sienta de una manera global. Y es un deporte que no es practicado en todos lados como el fútbol. Es un deporte que tiene, si bien raíces, también tiene lugares en Europa, en Asia tiene una fuerte presencia, pero no tiene la universalidad del fútbol, por así decirlo. Entonces, creo que se potencian. De hecho, yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial y le dije, ¿qué crees tú que si es mejor la Serie Mundial o el Clásico Mundial, ¿no? Y él me dio una analogía muy interesante. Me dijo, el Clásico Mundial de Béisbol es el motor del vehículo, que es el béisbol es el vehículo, el Clásico Mundial es el motor, pero el destino es la Serie Mundial. Y eso es lo que yo llegué a una buena conclusión también, que comparto de eso, es, mientras la MLB entienda que vea mayores beneficios a través del Clásico Mundial, que exacerba el sentimiento nacionalista, lo más visto en el deporte, tanto Juegos Olímpicos como Mundial de Fútbol, pues lo va a poder traducir eso y lo va a poder convertir a sus propias franquicias, donde va a aumentar las visualizaciones de gente de otros países que van a tener sus italianos, sus venezolanos, sus dominicanos, colombianos, etc. Claro, la idea es que tú te enganches con el juego por algún valor, en este caso te enganchas por la nacionalidad, es decir, bueno, mi equipo es, qué sé yo, Holanda, y Holanda está en el Mundial de Béisbol, o está tratando de entrar al Mundial de Béisbol, que es el béisbol, y empiezas a ver Holanda ganó un partido, Italia ganó, wow, ¿qué es esto? Y de repente te enganchas y de repente dices, ya va, pero este juego me gusta. Ok, empiezas a ver béisbol y cuando vas llegando a que todos los caminos te llevan a Roma. ¿Y cuál es Roma en el béisbol? Es la Major League Baseball, que es donde están los mejores peloteros en su mayoría, con los mayores contratos, con las mayores cuestiones. Entonces, ¿tú quieres mercadear un deporte? Bueno, parece que un mundial con selecciones puede ser la forma más interesante. Al menos esa es mi opinión. Sin más nada que decir, muchachos, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensan? ¿La Serie Mundial es más grande que el Clásico Mundial? ¿El Clásico Mundial es más grande que la Serie Mundial? ¿Son complementarios? ¿Son productos aparte? ¿Va a definirlo el consenso? ¿Va a definirlo su opinión? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.